clase para efectos de tenerla para futuras circunstancias en caso de que pues, se llegue a alguien no se pueda presentar. ¿No? Tiene unos que contestaron por el chat. Mira, Marta, si quieres nada más con puro audio para ir diciendo las actividades y poner público. Pongamos y le marcas el chat. Muy bien. Entonces, como les decía ahí, ¿verdad? Vamos a grabar la clase para dejarla ahí por ahí en YouTube, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, pues, con la presentación pues, del material de nuestro curso, si les parece. ¿De acuerdo? Me avisan, por favor, si se ve la presentación. Sí, profesor. ¿Sí? Correcto. Muy bien, pues si les parece, pues comenzamos con esta parte de la unidad 1, ¿verdad? Que probablemente la terminemos hoy. La importancia del impuesto sobre la renta y la unidad 2, generalidades del impuesto sobre la renta. Como ustedes saben, ¿verdad? Pues como toda ley, toda la parte de la ley del impuesto sobre la renta, pues tiene una parte general que es aplicable obviamente a todas las personas físicas y una parte pues específica ya dependiendo de los casos, ¿verdad? La primera parte pues son generalidades para ver pues cómo se estructura la ley y qué importancia tiene la parte de las personas físicas en pues las distintas disposiciones que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces creo que es importante comenzar con esta partecilla, ¿verdad? De la importancia de los impuestos sobre la renta. Primeramente vamos a ver la parte que representa el impuesto sobre la renta y para eso pues, nos remitiremos a un reporte que hace trimestralmente el Servicio de Administración Tributaria que se llama Informe Tributario de Gestión, ¿sí? Ahí vamos a ver en general, y la Ley de Ingresos de la Federación, ¿verdad? A ver qué tan importante es el impuesto sobre la renta. Primeramente comenzamos con este apartado de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2021. En su artículo primero, siempre saca este reporte donde te dice cuánto es lo que se va a obtener por cada concepto. Y obviamente, pues el que a nosotros nos interesa analizar es el concepto llamado impuestos, ¿sí? Concepto de impuestos. Entonces, en este concepto de impuestos tenemos, ¿verdad? Que en términos generales, pues, por el ejercicio fiscal se esperan recibir 3.533.031 billones de pesos, ¿verdad? Está escrito en millones de pesos esta cantidad, que pues quiere decir que son 3 billones, ¿verdad? Lo que se espera recaudar por concepto de impuestos, ¿de acuerdo? Y obviamente pues ya los distribuye en los distintos conceptos de impuestos. Obviamente pues el más grande, el más importante de todos, evidentemente pues es el impuesto sobre la renta, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ustedes por ahí supongo que tienen calculadora, lo pueden hacer en Excel, a ver si me dicen, por favor, vamos a sacar qué porcentaje representa el impuesto sobre la renta del total. O sea, dividimos 1.908.813.40 entre 3.533.031.10 para determinar qué porcentaje representa el impuesto sobre la renta. A ver, vayan dividiendo, jóvenes, para que vayan agarrando un poco de calor y no estén ahí nomás pensando cosas perversas. ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, profe. O ya se durmió toda mi concurrencia. 54%. 54. Dígame con un decimal, por favor. 54. Ya voy, es que ya lo borré. Ah, compañero. Son 53.72. 53.70. Correcto. Así con decimales, para que se vea así más detallado, ¿verdad? Porque es importante toda vez que veremos que entre el impuesto sobre la renta y los impuestos al consumo, pues son la gran mayoría de los impuestos, ¿verdad? Y eso también lo vemos porque obviamente pues una partecita de nuestro curso, ¿verdad? También va a hablar sobre los impuestos al consumo, que sería el tema 1.1 y el tema 1.3. Aquí nada más están seleccionados esos conceptos que son los que nos interesa analizar, ¿verdad?
Sacamos los impuestos al consumo, por favor. Vamos a sacar también el porcentaje, dividiendo, obviamente, pues, 1.497.171 entre 3.533.031, por favor. Nos da 42.37%. 42.37%. Obviamente, pues ya sacamos, ya considerando estos dos impuestos, voy a recordar, el otro me dio 53.72 y 42.37, pues estamos hablando que entre estos impuestos está el 96.09% del total de los impuestos recaudados en México, ¿verdad? Y entonces dices, ¿son importantes esta parte, la parte del impuesto a los ingresos y el impuesto al consumo, sí o no? Sí. Sí, porque tú dices, oye, qué importante el impuesto a la exportación e importación, y dices, pues en términos monetarios, pues la realidad es que no tanto, ¿no? Porque obviamente, pues si entre el ISR y el IVA se va el 96% del total de la tributación en México, pues obviamente los demás impuestos no pueden ser más de el 3.91%, ¿cierto? Porque pues ahí está el valor. Entonces dices, pues ya la realidad, el que le pongan, o sea, no va a ser un impuesto muy demasiado grande comparativamente pues con estos que estamos viendo, ¿no? Con el impuesto sobre la renta y el impuesto al consumo. Ahorita vamos a analizar obviamente el impuesto al consumo porque pues, este está dividido en varios distintos tributos que pues son interesantes analizarlos, ¿verdad? Pero pues fíjate, ya estamos hablando ahí de que pues el 96% y solo el ISR pues es más de la mitad, ¿no? Es el 53.7% del total de los impuestos que se recaudan en México y pues ahí está, ¿verdad? Ahí es donde está la situación, es donde hay que tomar ciertos cuidados y tratar de hacer muy bien. No estoy diciendo que obviamente pues digo que la cuestión de las importaciones, exportaciones no sea importante, en otro cariz. De hecho, por ejemplo, cuando haces una importación o exportación, obviamente, pues hay que pagar impuesto al valor agregado en muchos de los casos. O sea, si tú vas a importar, no sé qué te gusta, gasolina, pues tienes que pagar IVA y tienes que pagar impuesto especial sobre producción y servicios que se suman en esta parte, ¿no? Obviamente. Pero pues en términos generales, obviamente, pues lo grande de este apartado, pues es el IVA y los impuestos al consumo. Vamos a ver, nada más para tener el desagregado, si ustedes ven ahí viene por separado, ¿verdad? Viene el IVA, vamos a sacar cuánto es el valor del IVA en relación al total. Recordar, el 1.3 suma el IVA, el impuesto especial sobre producción y servicios, y suma el impuesto sobre automóviles nuevos, ¿de acuerdo? Que son los tres grandes del impuesto al consumo. 38, 946, 50 entre 3.533.031 para sacar el porcentaje de cuánto representa el IVA, por favor. El 27.71%. 27.71%, ¿verdad? Quiere decir que, aun cuando es un impuesto, digamos, el segundo en trascendencia en México, vaya, pues no llega, pues digamos que anda por ahí por la mitad, ¿no? De lo que es el impuesto sobre la renta, que anda cerca del 54%. Entonces, pues digamos que sí es importante, más no es tanto. Ya saben, el IVA, pues hay dos tasas, ¿no? Hay dos tasas en México. Una es la tasa general, que es la que todos conocemos. ¿Cuál es la tasa general del IVA? Supongo que usted se la sabe, ¿no? 16%. 16%, por supuesto que es la que aplicamos en esta zona. Y hay una tasa reducida que es aplicable solamente en la región fronteriza de México. Inicialmente, cuando se creó esta modificación, ¿verdad? Era nada más en la región fronteriza norte, pero el año pasado ya la incluyeron también la región fronteriza sur, ¿verdad? Recuerden que México tiene dos fronteras grandes, ¿verdad? Al norte, obviamente, con Estados Unidos y al sur con Belice y con Guatemala. Y obviamente, pues, la más importante, pues, en términos monetarios, sin lugar a dudas, es la del norte. Porque, pues, la del sur, digo, bueno, Belice, pues sí, qué barbaridad, qué país, qué bárbaro. Pero, pues, tampoco no es así como una super competencia para México, ¿no? O sea, es un país
muy pequeñito, ¿verdad? Y obviamente pues tiene muy poquito, digamos, en términos generales, tiene poca importancia el monto de las operaciones y transacciones económicas con los países vecinos del centro de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, pero pues de todos modos es una región fronteriza y entonces ahí les aplican la tasa del 8%, del 8%. Inclusive el presidente la otra semana andaba el domingo, anduvo ahí en Ciudad Juárez y andaba muy feliz y no sé cuánto, y presumió que la gasolina está bien barata. Y pues sí es cierto, la gasolina está muy barata en Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez, pues como es región fronteriza y le aplica la tasa del IVA del 8% y hay una reducción del IEPS, pues obviamente que la gasolina está más barata que en el resto del país, ¿no? Y la gasolina pues anda por ahí por el precio de los 15 pesos, ¿no? Y entonces, oye, qué barata está la gasolina. Y digo, pues sí, pero es que eso como que es muy engañoso, ¿no? Quisiéramos que aquí la gasolina costara 15 pesos, ¿sí o no? ¿O no quisieran ustedes que pasara 15 pesos? Claro que sí, profe. Pues Sí, sería profe. chido, ¿no? Pero pues, la verdad es que no, ¿verdad? O sea, manda arriba de 20, ¿no? ¿O no? Digo, los que tengan coche o los que sean curiosos y hayan visto por ahí en las gasolinas, pues está cara, ¿no? Entonces el presidente presumiendo que está a 15 pesos y yo digo, pues sí, en el norte, pero nos pilla mal a nosotros, ni modo que vayamos a cargar gasolina hasta allá, ¿no? No, que trajéramos una nave interplanetaria para llegar de volada allá, ¿no? Pero pues como no hay forma, pues eventualmente pues no se puede, pues no podemos ir a cargar gasolina. Pero bueno, pues es esa razón de que se aplica el 8% del impuesto al valor agregado en esa región y por eso pues tienen un pago de distintos valores pues mucho menor al que se paga realmente, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tenemos la tasa general del 16%, ¿de acuerdo? Bueno, y luego viene el impuesto especial sobre producción y servicios, a ver si sacamos por favor, que es conocido como el IEPS, y dividimos 510,702,70 entre 3,533,000 para sacar el porcentaje, por favor. $14.46. Ay, compañero, casi no lo escuché. A ver, dígame nuevamente. 14.46. 14,46%. Muy bien, correcto. Bueno, este impuesto, ¿verdad? El impuesto especial sobre producción y servicios, cuando surge inicialmente, pues era como un impuesto así como al pecado. Así se lo conocíamos en aquellos tiempos cuando apareció el impuesto especial sobre producción y servicios en el año 1982, ¿verdad? Y decir, oiga, ¿por qué era tan pecaminoso ese impuesto? Bueno, pues grababa cosas así como que los cigarros y dices, bueno, pues sí, es una cuestión pecaminosa andar ahí fumando, ¿verdad? No es una cosa muy adecuada para la salud. Entonces, pues decíamos, bueno, está bien, correcto. Luego, ¿verdad? Se decidió poner y además grababa otras cosas como el consumo de cervezas y de bebidas alcohólicas. Y dices, pues también es una cosa que no debes hacer, ¿no? Que se ve mal que andes ahí emborrachándote sin piedad. Entonces, pues dices, bueno, está bien. Entonces, era como que pecaminoso el asunto. Y el tercer producto fundamental que grababa, pues eran los combustibles, ¿verdad? Entonces dices, ¿y los combustibles? Pues, ¿cuál era el pecado que cometían? Bueno, pues que es una cuestión que, digamos, daña el medio ambiente. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Entonces, pues sí, realmente sí era un valor que decías, bueno, pues sí afectaba y pues qué triste, ¿verdad? Entonces grababa esos productos. Entonces, pues muy bien, qué bueno que les ponen una cosa así tan bárbara el asunto, ¿verdad? Y que le pongan una tasa adicional a esos productos, pues dañan. Pero de repente dijeron, pero solamente eso es poquito, pues hay que poner algo más. Y entonces se decidió poner otros productos adicionales que comenzaron a verse de una manera no adecuada, no apta en el país, ¿verdad? Y se estableció. Y bueno, por ejemplo, la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios para, no sé, el caso de las cigarrillos, ¿verdad? Pues es la tasa del 120%, ¿verdad? Es una pequeña tasa, ¿no? 120% lo que se le aplica, más 10 centavos adicionales por cada cigarrillo. Habitualmente las cajetillas de cigarro, pues lo normal es que traigan 20 cigarrillos. Yo no fumo, la verdad, pero creo que eso es lo que es, así, no. La verdad es que no fumo, pero lo normal es que traigan 20 cigarrillos.
Entonces, si te cobran 10 centavos por cigarrillo, pues serían otros 2 pesos adicionales de impuesto fijo para el caso de los cigarrillos, ¿verdad? Entonces, pues así es como se graba grabando esta situación de los cigarros, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de que sean puros y tabacos labrados a mano, pues se les aplica una tasa un poquito inferior, ¿verdad? Pero pues en realidad, pues son excepciones a la regla. En realidad, pues el impuesto sigue siendo un impuesto, pues digamos, muy alto, el de los cigarrillos, ¿verdad? Y pues así está previsto el impuesto para los cigarrillos. Del 160% es el impuesto de los cigarros y tabacos labrados. Yo he hecho 120, pero 160%, ¿verdad? 40%. Y además es un impuesto que luego suena bien, ¿no? Que dices, los que no fumamos decimos, si quieren póngale el 3000%, pues me vale, ¿no? Yo ni fumo, pues me da igual. Y los que fuman dicen, uy, no, ahora que suban el impuesto al 3000%, pues ya voy a dejar de fumar, ¿no? Eso dicen los fumadores. ¿Aquí hay fumadores en este salón o no? Sean honestos, total, yo no soy autoridad de salud ni nada. Nadie, puro deportista. Yo, profe. Bien, muy bien. Pues hay que decirlo, pues total, pues si te gusta andar en la fumadera, pues ¿qué tiene de malo? Muy bien, pues ya sabe que paga el 160% más 2 pesos más por cajetilla, ¿no? Y entonces, pues es una pues, y lo hace así con gusto, dice, ¿qué? No sé cuánto, duele, o sea, así duele. ¿Usted más o menos cuánto sale una cajetilla de cigarros? Usted que más o menos sabe, ¿no? Supongo que las compra o que siempre es de puro cuate. No, yo compro sueltos porque si compro caja... Se los acaba en un rato. Sí, ¿A cuánto sale una cajetilla? Aproximadamente. Como en 55, creo. 55 pesos. Quiere decir que más o menos una cajetilla debe estar costando unos 20 pesos más o menos. 20 pesos. Porque a los 20 pesos le sumamos el 160% de impuesto, ¿verdad? Entonces ya serían 20 por el 160%, ¿sí? Y ya darían 32 pesos, ¿verdad? De impuesto especial sobre producción y servicios, y entonces ya serían 52 pesos, ¿verdad? Más, pensando que la cajetilla es de 20, que es lo normal, serían 2 pesos más de 10 centavos por cigarro, entonces ya serían 54 pesos lo que daría el valor de la cajetilla, más el impuesto al valor agregado, que ¿de cuánto quedábamos que era el IVA? Del 16%. Entonces, fíjese, si costara 20 pesos, ese fuera el valor de costo de la cajetilla, que no es, porque tiene que ser un poco menos, usted me dice que vale como 54, ¿verdad? Ya sumando el valor serían 20 pesos más 160%, ¿verdad? Y obviamente, pues, más 2 pesos por cajetilla, más el 16%, y el valor que te darían serían 62, 64. Dice que una cajetilla pues va a estar costando por ahí por el orden de 18 pesos, más o menos, ¿no? Pero ya con los impuestos, pues sube a 55 pesos aproximadamente, haciendo un cálculo así, ¿verdad? Está bien, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿O se pasan con eso? Profe, Sí, dígame. entonces en este caso a este se le agregan 2 veces el impuesto, o sea, el de 160 y aparte el de 16. Y aparte el 12 pesos, bueno, 10 centavos por cada cigarrillo, que digo que si una cajetilla trae 20, pues serían 2 pesos más. Entonces, por eso serían, pues, por eso saldría esta que yo calculé que costaba como 20 pesos, pues en realidad si costara 20 pesos el costo, pues el precio de costo, ya con impuestos haría en 62, 64. ¿Sí me entienden? Entonces, pues se le suma eso. Y además se le suma el IVA, o sea, sí. Es decir, si se calcula impuesto sobre impuesto, sí, efectivamente, el IVA se calcula sobre el valor, incluyendo el impuesto al valor agregado, ¿sí? Pues si tenían la duda ustedes. Pues es una cosa divertida, no sé, se aventaron ahí. Pues sí, la verdad es que sí es mucho dinero lo que hay que pagar por andar fumando. Entonces, pues, así que, ¿qué consejo te puedo dar? Pues deja de fumar, ¿no? Pues ya que puedes decir, ¿no?
¿O qué opinan ustedes? ¿No sería lo adecuado para la salud? Como que Para la sí, ya me salud dieron y ganas. para la salud y para los bolsillos, compañero. ¿Sí? Yo cuando de repente me invitaban por ahí, me dicen, ay, vamos a tener una reunión en un bar y que no sé qué, yo, ay, pero ¿tú crees que me va a dejar mi esposa? Y pues ya le decía, no, es que tengo que ir a hacer un pago de impuestos, cosa que era cierta, ¿no? Bueno, por si alguien se quedó con la duda de los cigarros, sí se ve el Excel. Sí, profe, sí está. Sí. Bueno, mira, vamos a ponerlo así para que lo vayas visualizando, ¿no? Haz de cuenta, el costo de los cigarros, si habíamos dicho, yo lo saqué con 20 pesos y no me daba 55, que es lo que dice el compañero que vale, ¿no? Ya precio, digamos, de venta, ¿no? Precio que, digamos, al consumidor, ¿no? Entonces vamos a ponerle 18 pesos, más o menos por ahí debe estar la cosa, ¿sale? Entonces ese sería el costo de los cigarrillos, una cajetilla, ¿no? El costo de una cajetilla de 20 cigarros, ¿sí? Que tiene 20 cigarros, ¿de acuerdo? Que digamos, creo que es lo normal. Digo, ya ves que yo no fumo, igual si me equivoco, pues ahí ustedes me van a perdonar. Entonces le aplicas un IEPS, ¿verdad? No es para ejemplificar lo que es el IEPS, por supuesto, porque es una cosa divertida, del 160%, ¿sí? Que es la tasa que viene en la ley, ¿vale? Entonces aquí sería 18 más por el 160%, ¿de acuerdo? Y luego le sumas el IEPS adicional, ¿no? Adicional por cigarrillo, ¿sí? Que es de 10 centavos, ¿sí? Punto 10. Entonces quedamos que si son 20 cigarros, serían 2 pesos, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues el valor total, incluido el IEPS, ¿sí? El subtotal, incluido el IEPS, sería, pues obviamente, la suma, ¿de acuerdo? Sumamos estos valores. Y el valor ahí ya sería de 48.80. A eso le vamos a aumentar, obviamente, el IVA, que quedábamos que aquí en esta zona, pues es del 16%. Si tú eres de los consentidos del profesor, pues tendrías el 8%, ¿no? Cuando estuvieras en la región fronteriza, ¿de acuerdo? Pero pues aquí, pues tristemente no nos aplica. Y entonces, fíjate, y de hecho no me dan todavía los 55, o sea, todavía quiere decir que son menos de 18 pesos lo que cuesta realmente la cajetilla de cigarros a precio de costo sin impuestos, ¿de acuerdo? Ya considerando los impuestos, pues sí cuesta más de 55. Sí queda claro, este sería el valor total, o sea, el valor total de los cigarrillos, sumándole obviamente tanto el IVA como el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿de acuerdo? Pues sí es una lanita, ¿no? O sea, lo que cobran de impuestos por estos conceptos, pues sí está cruel, o sea, si te fijas, oye, pues sí es algo lo que tienes que pagar por andar ahí de fumador, de echador de humo, ¿no? Entonces, pues ahí está el asunto. Recomendablemente, pues no, mejor no fumes. Quiere decir que esto debe estar como en 17 y poquito más, ¿no? 17 y poquito más. 17, como 17.40 más o menos. 17.50. Hay aproximadamente 17.50, ¿sí? O sea, quiere decir que si tú los consiguieras sin impuesto, pues te costarían 17.50, ¿no? Pero, pues, como hay que pagar esa pequeña contribución, pues ya pagarías 55 por ese valor. ¿De acuerdo? Bueno, ese es uno de los supuestos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Digamos que la cerveza, que en términos generales la cerveza aquí, pues es como de menor de 10 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, habitualmente la cerveza, no sé, como la Corona, la India, todas esas tienen como 6 grados Lusac. Recuerden, todos los productos alcohólicos se miden en grados Lusac. Entonces, es una cerveza, ¿sí? No sé cuánto cuesta tampoco, pero tampoco no tomo, pero ¿saben ustedes cuánto cuesta una Corona? Normal, era chiquita, ¿no? Caguama, porque yo sé que ustedes tiran pura caguama. Vamos a pensar unos 8 pesos, ¿no? Más o menos. Le sumas el 20, como son menos de 10 grados Lusac, ¿verdad? En este caso, como la cerveza Corona, que tiene 6 grados Lusac, la tasa es del 26.5. Las tasas son, hasta 10 grados Lusac son 26.5. De 10 grados Lusac hasta 20 grados Lusac son 30%, y de más de 20 grados Lusac es el 54%. ¿De acuerdo? Entonces, pues va subiendo la tasa
dependiendo de cuántos grados, perdón, 53% es del más de 20 de grados Lusac, ¿de acuerdo? Entonces, como la cerveza no tiene tanto, no hay problema. Entonces le aplica la tasa más baja. Aunque, por ejemplo, si vas, no sé, allí al híjole, se me olvidó cómo se llama este centro comercial que está ahí por Avenida Independencia y Segundo Anillo, que luego tiene cosas muy raras, ¿no? Que es como que muy fino el centro comercial, que lo ubican, ¿no? Que está en Segundo Anillo y Avenida Independencia. No sé cómo se llama ese centro comercial. ¿Galerías? HB. Ese, el HB. El HB, porque ya ven que ahí venden cosas así muy sofisticadas, ¿no? Entonces, la otra vez me digo, nunca he ido, dije, órale, y veo una cerveza rusa que vendían ahí, digo, ay, hijo, y me puse a ver, ya ve que yo soy así como observador de impuestos, y dije, 53 grados Lusac, y yo dije, con nada de esto ya acabas, pero frito, ¿no? Oye, de 6 grados que tiene la Corona a 53 grados Lusac, pues imagínate la diferencia, ¿no? Yo dije, estar así como que para matar pollos, ¿no? Y dices, pues sí. Un amigo sí se echó una y no, sí se mareó. Y es que eres medio tomador, porque se gusta. Dice, no, sí está bien fuerte. Pues 53 grados Lusac, pues ya pagaba el 53% de impuesto especial sobre producción. Pero vamos así con la chiquita, ¿no? Entonces aquí el IEPS, ¿verdad? Para la cerveza es del 26.5%, ¿vale? Porque tiene menos de 10 grados Lusac. Entonces multiplicamos esta por el 25%, 26.5, perdón, 26.5%. Y le puse 25 por el 26. ¿Vale? Y obviamente pues sumamos el valor para efectos, ya saben, el sacar el subtotal. Este sería el total del valor, perdón, el subtotal, más el IVA. Y aquí, como en los anteriores, ¿verdad? Ya saben, se le aplica el IVA sobre el valor sumado el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Vale? 16%. Y ya esto te da el valor del precio de la cerveza, 11.74. No sé cuánto cuesta en realidad, ¿no? Pero pues pensando, ¿verdad? Eso es lo que le tocaría de impuesto especial sobre producción y servicios más el IVA. Y obviamente al sumarle el IVA, pues ya se hace un poquito más caro el asunto, ¿no? Más caro el asunto, la determinación. Entonces se vuelve ahí como más importante porque obviamente el IEPS pues causa IVA. Ahora, un tequilito, ¿no? Sabes que son así medios tequileros, los conozco o me han platicado, ¿no? Tequila, ¿qué te gusta que cueste? Unos 100 pesos más o menos, ¿no? 100 pesos. El tequila pues tiene como unos 55 grados Lusac más o menos, es por ahí anda ese valor. Anda entre 49 y 55 dependiendo de la marca. Entonces quiere decir que para este le tocaría un IEPS, ¿verdad? Nada menos del 53%, ¿vale? Y entonces le sumas el 53%, ¿vale? Y obviamente pues ya sería el subtotal. Y obviamente pues se le calcula el IVA correspondiente, ¿vale? Más el 16% del IVA. Y obviamente pues este sería el valor del producto, ¿sí? Entonces, fíjate, pues realmente la tasa real es en este caso de 77.48%, ¿no? Porque pues si costaba 100 y subió a 177.48, pues realmente tiene una tasa del 77.48 sumado el impuesto especial sobre producción y servicios y el IVA, ¿verdad? Está bien, ¿no? Pues que les gustan esas cosas, pues, ¿no? Pues tienen que ser castigados por el yugo del dolor, ¿verdad? Bueno, para los que tienen la duda, en el caso de las gasolinas, ¿verdad? Hay una cuota fija que se establece por litro de gasolina. Si la gasolina es de más de 92 octanos, o sea, es la roja, la premium, ¿verdad? Serían 4 pesos con 59 pesos por litro. Si es de impuesto especial sobre producción y servicios, si es menor a 92, que esa es la verde, ¿no? 4.59, la roja, que es mayor a 92 octanos, 3.88, y el diésel 5.04 pesos por
litro de impuestos especial sobre producción y servicios, ¿de acuerdo? Pues cada litro, pues ya sabes, ¿no? Yo se los voy a anotar por si ustedes quieren saberlo, porque es divertido. Esto lo van a ver el próximo semestre, más que pues habitualmente, pues es una cosa que pues, tienen que saber en algún día y algo que vamos a decir, ¿no? La gasolina, pues la roja, ¿verdad? Porque ya ven que ya ahora ya hay de distintas marcas, ¿no? El valor del IEPS son 4.59 por litro. Los precios son por litro. La gasolina verde. ¿Sí, verdad? La verde. Es la magna, ¿no? La verde. Son 3.88 pesos por litro. Y el diésel 5.04 por litro. Al día lo calculamos, ¿verdad? ¿Para qué? Una cosa muy ociosa. Luego se inventaron ya otras cosas que también han ido grabando, por ejemplo, ¿qué te gustan? Los refrescos, ¿verdad? Y si tú te gusta tomar tu coca, pues eso, muy tristemente, ¿verdad? Tienen una tasa, las bebidas saborizadas, de 1 peso por cada litro, ¿sí? Peso por litro. Dice, oiga, si yo me tomo una de 600 mililitros, entonces no me cobra nada, ¿no? Pues te cobran 60 centavos, que es la proporción correspondiente, ¿verdad? Es la que últimamente es la que más se vende, ¿no? El refresco de 600 mililitros. Entonces, pues te cobran 60 centavos. Pero si dices, es domingo y vamos a comer coca, rabiar, y compras una de 2 litros, te cobran 2 pesos de impuesto especial sobre producción y servicios. Dice, oye, ¿y eso qué graba? Pues es que eso quiere decir que, pues, que lo mereces por rebelde, ¿no? Por andar queriendo engordar al tomar refrescos saborizados. Las bebidas energizantes, el 25%, por ejemplo, ¿qué te gusta? El Red Bull, ¿no? No sé, la bebida es azul que últimamente le ponen a los, pues lo he visto mucho en los bares, no sé si ustedes la han probado, no sé qué es, pero es esa bebida azul. Es una bebida energizante y obviamente pues tiene una tasa del 25%. Entonces eso es lo que les cobra. Y luego una muy triste, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, pues antes te echabas un gansito y pues eras feliz y dices, ay, el gansito, qué alegría, ¿no? Y hasta lo recordabas porque ya ves que era su frase. Y ahora si te echas un gansito tienes que pagar el 8% de impuesto especial sobre producción y servicios por los hipercalóricos, ¿verdad? Los hipercalóricos, una paleta de nieve, ¿verdad? Y graba varias cosas, esto de los hipercalóricos. Graba las botanas, los productos de confitería, los flanes y purines, dulces de frutas, las cremas de cacahuate y avellanas, los dulces de leche, ¿sí? Los alimentos preparados con cereales y los helados o nieve y paletas de hielo. 8%. ¿Verdad? Eso ahí sí me cayó mal porque ya no nos dejan engordar a gusto, ¿no? Pues eso no puede ser. Pero pues así se las gasta el señor tenebroso, ¿no? Quiere cuidar de tu salud, quieras que no. ¿Verdad? Pues esas son algunas de las tasas que hay del impuesto especial sobre producción y servicios. Y una de las fertilizantes, pero esas creo que no son interesantes en realidad, porque pues bueno, sí también a los fertilizantes les cobran una tasa de IEPS que va desde el 6 al 9%, dependiendo de la peligrosidad de estos fertilizantes, plaguicidas y demás. ¿Vale? Muy bien, pues eso, como ven, el IEPS pues tiene sus gravámenes específicos dependiendo del concepto que sea aplicable y obviamente dependiendo de los casos en los que sea sujeto del impuesto, ¿verdad? Este último, pues ya saben, es de los hipercalóricos. Ya dije que era lo que grababa, pero pues me da mucha tristeza por el gansito. Y yo, está bien bonito el gansito que sale ahí y ahora ya te echas tu gansito y te cobran el 8% y dices, oiga, qué ojáis es usted. Pues así se las casca el señor tenebroso, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que grabaría pues el supuesto del impuesto especial sobre producción y servicios, por si acaso ustedes tenían la duda, ¿verdad? Que ya vimos que es el 14.46% del total de los impuestos en México, ¿no? Y por último, el impuesto sobre automóviles nuevos, que de hecho ese creo que no llega ni al 0, sacamos el porcentaje, 7.521 entre 3.533.031. Y creo que no llega ni al 0.01. Vamos a ponerle 0.001 para poner algo, ¿no? En realidad es muy poquito lo que vale. ¿Cuánto les dio? $0.2. No. Seguro.
Bueno, es que es 0.02, ¿no? 002. Ahora, ¿qué es el impuesto especial sobre automóviles nuevos? Bueno, cuando te compras un coche nuevo, pues te cobran una tasa. La tasa puede ser de 0 hasta el 17%. 0 es para los vehículos que no valen 150,000 pesos. Y creo que ya no hay muchos, ¿no? O sea, ya no hay muchos coches que no valgan nuevos, pues, que no valgan 150,000 pesos, ¿sí? Nuevos precios de agencia. Y recuerden, algunos de estos impuestos, como el IEPS y el impuesto especial sobre automóviles nuevos, los cobran solamente los productores, ¿sí? O sea, no quiere decir que se graben en toda la cadena, sino que lo cobra el productor y ya los demás partes de la cadena, pues ya no lo graban, ¿sí? Algunos de ellos. Entonces, pues es el valor, ¿sí? Y como ven, pues ya estamos hablando ahí del 96.09% de esto. Pero pues destacamos obviamente el ISR, 53.7% del total de la tributación en México. O sea, más de la mitad de los impuestos pues son derivados evidentemente del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Bueno, ahora bien, vamos a ver cómo se ha comportado esta cuestión, ¿verdad? De los ingresos tributarios. El fisco cada trimestre nos saca un reporte, aunque bueno, no son muy, así como que digas, oye, qué organizados ya los tienen todos. No, o sea, están hasta el cuarto trimestre de 2020. O sea, están muy atrasados en el reporte. Pero bueno, aquí ponemos el último que tienen, porque ya ahorita ya estamos en agosto, ¿no? Entonces ya debían de tener el segundo trimestre del 2021, pero pues como que saben que López Obrador como que la cuestión de informar no es lo suyo, ¿no? O sea, como que si no es en su mañanera, nadie debe informar más que él. Entonces, pues no son muy eficientes. Antes no fallaban en poner los informes tributarios de manera muy adecuada, pero pues ahora ya se han atrasado. Pero es el que tenemos, ¿sale? En el cuarto trimestre de 2020, pues se recaudaron 136.3 miles de millones de pesos, ¿verdad? Más que en 2019, o sea, aquí sí que se aumentó la tributación. Los ingresos tributarios en total en el ejercicio son 3.339 millones de pesos. Si ustedes ven lo que se estimaba recaudar de impuestos en total son 3.533 y acá se recaudaron 3.339 en el 2020. Recuerden que esta es estimada al 2021 y esta otra es la real, o sea, lo que se recaudó durante el 2020 ya anualizados. Entonces quiere decir que pues se espera un aumento pues no tan grande, ¿no? Porque de 3.339 a 3.533 pues son unos 194 millones de pesos, ¿verdad? Pues, ay, pues sí es algo, ¿no? Pero en realidad para, digamos, todo el país, pues no es una cantidad así que te digas, ay, pues no, o sea, no es así gran cantidad, ¿no? Y luego viene el impuesto al valor agregado, 988 millones de pesos, bueno, miles de millones de pesos, lo que se recaudó. Y de impuesto especial sobre producción y servicios se recaudaron 461,000 millones de pesos. Aquí hay 988, se espera, o sea, que en 2021 de 978, ¿verdad? Y el año pasado se recaudaron 988. Se espera una baja, pues, hasta de 10,000 millones de pesos, ¿verdad? Y de impuesto especial sobre producción y servicios, pues se recaudaron 461 millones, miles de millones, y se espera recaudar 510 millones, o sea, como 50,000 millones más en el año de 2021. Pero así están las expectativas y la realidad, porque estas cifras digamos que son lo real, ¿no? Es lo real. Dice que el fisco espera aumentar la eficiencia recaudatoria en 2020 por 496 millones y etcétera, ¿verdad? Bajar la evasión y la elusión fiscal, ¿sí? Se recuperaron 123.4 millones de pesos, 23.4 pesos por cada peso invertido, es decir, invertían un peso y recaudaban 123. Pues no está mal la proporción, ¿no? Es la cifra más alta que haya registrado en un solo año. Y la verdad es que el año 2020, pues se agarraron cobrándole a todos los que debían, ¿no? Entre ellos, pues a grandes empresas como Walmart, como FEMSA, como Teléfonos de México, etcétera, que tenían adeudos con el fisco y pues fueron y se los cobraron, ¿verdad? Grandes adeudos, obviamente, miles de millones. Y luego viene el combate a la corrupción, que ya ves que eso es algo así como que, ay, el gobierno, ¿verdad?
quiere ponerse acá muy chirindongo con esta cuestión del combate a la corrupción y dice que a 1,018 contribuyentes y a los servidores públicos que se les levantó denuncia ante la Fiscalía de la República, ¿verdad? Bueno, así está la tributación en relación al Producto Interno Bruto. He de decirles que México es de los peores países en recaudación de la OCDE. Nosotros somos de ese club de los ricos y obviamente pues no somos así como que muy ricos, pero pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Recordar que México es la economía número 12 del mundo, entonces pues, no es una economía tampoco tan pequeña, ¿verdad?, en relación a otro. Pero la tributación, aunque en 2020 es la más alta que ha habido en relación al Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto, recordar, pues es el total de bienes y servicios producidos por el país, ¿verdad?, validados por las transacciones y operaciones comerciales. Entonces, se recaudó el 14.5% del PIB, para que se den ustedes una idea, ¿verdad? En Estados Unidos se recauda el 29.5%, ¿sí? Y en Suecia se recauda aproximadamente el 44% del Producto Interno Bruto, que son los países que tienen mayor índice de recaudación en relación. Entonces, si por ejemplo nos comparamos con Estados Unidos, pues apenas recaudamos la mitad del Producto Interno Bruto, entonces, de lo que recauda Estados Unidos. Y abajo vienen, obviamente, pues las recaudaciones que hay por cada uno de estos supuestos. Entonces, pues aquí se va viendo. Y si ustedes ven, hace 10 años se recaudaban 1,260 millones de pesos. El año de 2020 se recaudaron 3,338 millones. Pues prácticamente si ustedes sacan la operación, ¿verdad? Así, obviamente esto pues no está descontada la inflación, ¿sí? Pero pues obviamente estamos hablando de que ha subido el 265% la recaudación, 165% más de lo que había en el año de 2010, cosa que pues realmente no es una mala pesca, no sé qué decir que, oye, pues si has tirado para adelante, ¿no? Porque de 1,260 millones, miles de millones, pasaste a 3,338 millones, ¿verdad? O sea, se ha habido un aumento importante, pero aún así, pues como producto del PIB, aunque pues si ustedes ven al principio era 9.4 y subió al 14.5, quiere decir que han subido más o menos como más de 5 puntos porcentuales, o sea, 25% más de lo que había procedido en términos generales de lo que era el supuesto de los años, ¿verdad? Y obviamente, pues cuando ves esto dices, oye, pues cada vez hay mejores cservicios, ¿no? Pues cada vez cobran más impuestos, ¿no? Debe de haber mejores servicios. O sea, quiere decir que de hace 10 años, pues seguramente, pues tienes más del doble de seguridad, más del doble de, pues de educación, de salud, etcétera. Y digo, eso debiera ser, pero por la realidad es que vemos y dices, uy, qué triste. No sabemos a dónde está yendo a caer esa lana. Últimamente, pues ya ve que este presidente lo que le gusta es regalar la feria, ¿no? Es como que lo suyo dices, oye, ¿qué voy a hacer con la lana? Regalarla. Y dices, sí, y la regala. O sea, no se anda con detalles y la regala, ¿eh? Y entonces anda regalando la feria sin ninguna piedad, total que no le cuesta y dice, pues a regalarla. ¿A quién? A quien se deje regalar. No, nadie regalando feria a todo el mundo, ¿no? Pues él es así, un regalador de lo peor, ¿no? Entonces ve posibilidades y dice, aquí hay dinero, a regalarlo, y lo regala, ¿ya? Entonces, pues, gachamente, pero pues así es. No lo utiliza pues para hacer obras o para hacer servicios o algo así, nada, que se joda la gente, ¿no? Entonces, pues, eso está triste, pero pues es la triste realidad de esta administración, ¿verdad? Entonces, pues, vemos ahí pues un buen incremento en la recaudación. Además, llama la atención que haya aumentado la recaudación en un año que fue muy atípico, el 2020, por la cuestión de... ¿Por qué fue atípico el 2020? A ver si no está dormida mi concurrencia. ¿Qué es lo atípico del 2020? ¿Esto de la situación de la pandemia? Exactamente, la situación de la pandemia, ¿no? O sea, de hecho, pues tuvimos casi 4 o 5 meses, ¿no? Que estuvimos en total encierro, ¿no? Y obviamente, pues ese total encierro, pues también incluía a las empresas que no abrían, ¿están de acuerdo? O sea, no estaban funcionando las empresas. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, ¿verdad? Cierto. Y obviamente si las empresas no operaban, pues no generaban ingresos y por supuesto, pues si no tienes ingresos, pues ¿cómo pagas impuestos?
estarán de acuerdo conmigo que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, no generas recursos y por ende, claro, pues no pagas impuestos y también el gobierno se ve afectado por este supuesto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Y bueno, obviamente, pues esto, a decir, ¿y entonces cómo se hizo para poder aumentar la recaudación en el 2020? Bueno, pues como les digo, cobraron diversos impuestos a empresas muy grandes que tenían adeudos fiscales millonarios de años anteriores y pues los cobraron en el 2020, ¿no? Entonces llegaban y les decían, o pagas o cuello, ¿verdad? Como entonces, o copelas o cuello. Y entonces, pues, ¿qué decías? No, pues copelo, y cooperaban, ¿verdad? Y entonces, pues, hay algunas que no se vieron afectadas en términos generales por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta? Walmart. Hombre, pues sí tuvo una baja de ventas, pero no fue tan importante como se dio en otras empresas. No sé qué te gusta, Nissan, que ya ven que ahí sí estuvo completamente cerrada la empresa, pues obviamente generó mayor efecto negativo en Nissan que en Walmart, ¿cierto o falso? ¿Qué opinan ustedes? Cierto, profe. Sí, porque digo, a Walmart pues de todos ibas, ¿no? ¿Sí? Ibas a comprar, pues obviamente, los víveres, pues ni modo de que no comieras, o sea, hoy estamos en pandemia, ahora no hay que comer, y dices, pues sí quisieras, pero pues la verdad es que no se puede, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues si ibas a comprar los comestibles a Walmart, y entonces, pues si le cobraban a Walmart, pues ya no había mucho problema, ¿verdad? FEMSA, que es la dueña, por ejemplo, de los Oxxo, no sé si ustedes lo sabían, ¿verdad? Pues también tenía unos adeudos y también le cobraron, pues Oxxo también seguía abierto, ¿no? Inclusive ellos, pues luego se acabaron las cervezas en un tiempo, ¿no? No sé si recuerdan, y hubo escasez de cervezas, que es una de las cosas que más venden en el Oxxo, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. Sí, por ahí, por el mes de mayo. Digo, no porque ustedes fueran a tomar, no, pero es que luego corre un tío, un amigo, ay, sí, iba a tomar y ya no pudo porque pues no había cerveza, ¿verdad? Y entonces tuvo que aguantar. Pues es que eso era así. Y entonces, pero el Oxxo pues siguió operando de manera normal porque, digamos, eran todos los lugares donde había pues producción básica, ¿verdad? ¿Sí? Básica, pues se siguieron abriendo, ¿verdad? Que por ejemplo la cerveza que luego dijeron, ay, debió haber sido básica, y no fue tan básica, y se cerró la cerveza, ¿no? Y entonces no había cervezas, la gente pues no tenía, oye, además estábamos tristes porque estábamos encerrados, entonces decías, uy, se apetece una cervecita, y pues se apetecía, pero no había, no podías tomarte, la verdad, y así era la situación. Bueno, vamos a ver aquí cómo está la distribución de los ingresos tributarios en esta tabla, ¿verdad? En la tabla 1. Y obviamente pues ahí vemos el impuesto sobre la renta y vemos esta parte donde se puede apreciar pues que el ISR se recaudaron en 2019 1.687 miles de millones, ¿verdad? ¿Sí? Y en el 2020 se estimaron 1.852 millones y se recaudaron 1.762 millones. O sea, fueron 89,000 millones menos de lo que se había estimado, pero de todos modos fueron más de lo que se había previsto, ¿verdad? O que se había visto el año anterior, ¿sí? Entonces hubo un aumento en la recaudación. Recuerden, este es el 2019 real, 2020 de acuerdo a la estimación de ley de ingresos y obviamente el observado, pues es lo que realmente pasó, o sea, lo que sí se pudo recaudar, ¿de acuerdo? Entonces es una tabla interesante porque aquí pues podemos analizar pues que sí hubo algunas afectaciones, por ejemplo el IVA, pues aunque aumentó, ¿verdad? De 9.33 a 9.87, pues esperaba recaudar 1,000 millones de pesos y no llegaron a la meta, ¿no? O sea, sí faltaron como unos 20,000 millones de pesos. Entonces, pues ahí sí estuvo cruel. Y obviamente en el impuesto especial sobre producción y servicios, ustedes ven, es curioso, pero pues en 2019 se recaudaron 460,000 millones y en 2020 se recaudaron los mismos 460,000 millones de pesos. Y obviamente pues muy por abajo de la estimación que se había hecho, ¿verdad? Donde más cayó obviamente la recaudación fue en la cuestión de la gasolina, porque pues, ¿a qué atribuyen ustedes que pudiera haber bajado el consumo de gasolina en el 2020? ¿Ya no se salía? Pues no salíamos, la verdad es que la gente no salía, ¿no? Mucha gente de hecho estaba trabajando en su casa, la que trabajaba, entonces con el encierro, pues evidentemente,
pues la gente no salía y obviamente pues no se recaudaba impuesto por las gasolinas, ¿verdad? O sea, las gasolineras resintieron bastante. Estaban abiertas, ¿eh? De hecho las gasolineras nunca cerraron porque se considera que es un elemento básico, obviamente, para el transporte, pero pues aunque estaban abiertas, pues la gente no iba, pues ¿a qué iba si no ibas a usar el coche, ¿no? Y mucha gente, pues de hecho casi prácticamente no usaba el coche en el año 2020, ¿verdad? Y por eso se aprecia ahí en el IEPS de gasolinas, pues de hecho una alza, de 2,000 millones, de 2,000 millones, pero pues obviamente en realidad fue muy módica en relación a la del año anterior, ¿de acuerdo? Y obviamente pues también en otros tipos de impuestos especiales también se mantuvo casi igual, ¿de acuerdo? Entonces pues como ven casi todo tiene una reducción y de lo estimado pues se recaudaron como 130,000 millones menos de lo que se esperaba recaudar inicialmente, que eran 3,163,000 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, pues ahí, pero solamente faltaron como 130, pues sí, ya estás hablando de una buena cantidad de dinero que se dejó de recaudar. Son 130,000 millones de pesos lo que se dejó de recaudar, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí es una cuestión importante a considerar, pero obviamente, pues de los que, digamos, si tuvo inclusive un aumento un aumento importante en relación al año anterior, pues es sin duda el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que subió de 1,687 a 1,762 millones. Y obviamente, pues esto compensó la caída que hubo en otros supuestos comparativos que tenemos ahí en la observación. Esta tabla es muy interesante porque nos habla de cuántos contribuyentes hay en nuestro país, que es una cosa muy importante, fíjate. Contribuyentes, grandes contribuyentes, ¿verdad? Que tienen más de 500 millones de ingresos o 300 millones de activos, ¿sí? Solamente hay 12,049 grandes contribuyentes. Es una cantidad muy chiquitita de contribuyentes, ¿no? Pero, obviamente, pues, ¿cuál es el interés de esta tabla? Bueno, pues nosotros vamos a ver la parte de personas físicas, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Es lo nuestro, ¿no? Y entonces, fíjate, si te fijas, personas físicas, que está aquí, más sueldos y salarios, porque sueldos y salarios, pues, también son personas físicas, ¿cierto? Lo que pasa es que casi siempre sueldo se separa porque es un rubro muy, muy importante. En México hay un total registrados en el RFC 60,966,418. Pero pongas números cerrados, casi 61 millones de contribuyentes. ¿Están de acuerdo? Y de estos 61 millones de contribuyentes, el 76% son asalariados, o sea, están en el rubro de sueldos y salarios, que obviamente, pues es el primer capítulo que vamos a ver, ¿no? De nuestro cálculo. Importante, hombre, pues sí, porque hay que hacer bien ese cálculo, ¿no? Pues imagínate, 46 millones de contribuyentes en todo el país, pues es una cantidad importante, ¿no? O sea, de los 61 millones de contribuyentes en números cerrados que hay, pues el 76% son asalariados. Y le siguen obviamente las personas físicas, ¿sí? Que las personas físicas se refiere al resto de personas físicas que no son asalariados, o sea, actividad profesional, actividad empresarial, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, arrendamiento, intereses, premios, dividendos, etcétera. O sea, los demás capítulos que hemos visto, ¿sí? Pero si te fijas, entre personas físicas y sueldos y salarios, pues estamos hablando que está el 96% de los contribuyentes, ¿sí o no? Se ve ahí claramente, ¿no? 76 más 20, pues 96. Y entonces, pues aquí está, aquí es donde vas a encontrar más posibilidades de que a encontrar trabajo como contador público, ¿sí o no? Sí, profe. Pues es el 96% de los contribuyentes está aquí, o sea, está en este apartado de los sueldos y salarios, ¿verdad? Pues si te fijas, es un valor muy importante, ¿verdad? De contribuyentes que están aquí. Y obviamente, ya ustedes vieron personas morales, ¿sí? Y obviamente, pues en personas morales, habitualmente los grandes contribuyentes también son personas morales, ¿no? O sea, son 12,000 contribuyentes y obviamente 2,995,694. O sea, son 2,200,000 del total.
4.02% del total de contribuyentes. De hecho, a estos de arriba les tienen que poner hasta .002, fíjate, porque si no, no se vería nada, ¿no? O sea, no saldría nada de porcentaje. Por ejemplo, se le ponen 4, 20 y 76, ¿no? Y entonces dice, ¡ay, qué barbaridad! Y si te fijas, pues te da más del 100%, ¿no? Del 100.02, porque si sumas 76 más 20 da 96, más 4 dan 100, y dice, oye, me sobraron 0.02. Pues sí. Pero, fíjate, aquí está la recaudación. Fíjate qué diferencia en la recaudación, ¿verdad? Obviamente, pues estos 12,000 contribuyentes tienen una recaudación del 52%, ¿sí? O sea, sí pagan muchos impuestos, ¿están de acuerdo? 52% de los impuestos los pagan esos 12,000 contribuyentes, ¿vale? Si es alta la tributación, evidentemente, pues son los contribuyentes que son muy grandes, ¿verdad? Y de hecho, habitualmente hay una oficina especial del SAT que atiende a esos 12,000 contribuyentes, de donde sean, o sea, ellos tienen que hacer sus operaciones en la oficina de grandes contribuyentes, que obviamente está ahí en la Avenida Hidalgo, en la Ciudad de México, porque pues ahí es donde tienen que atender los asuntos estos 12,049 contribuyentes, ¿verdad? Y hay algunos grandes contribuyentes que luego, pues, aunque están en el país, pues ponen domicilio en la Ciudad de México, pues para poder atender ahí más rápidamente las operaciones. Ahora ya no hay que ir tanto al SAT, ¿no? Pero imagínate, hace 10, 15 años, pues tener que ir muy constantemente al SAT y obviamente pues ir desde Aguascalientes hasta la Ciudad de México, pues luego así te llevaba un ratito y si tenías una urgencia así sobre importante, pues decías, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Y ahora qué hago? Y entonces pues decías, bueno, pues muchos tienen una oficina en la Ciudad de México para poder atender estos asuntos, porque pues ahí está la oficina de grandes contribuyentes, ¿de acuerdo? Está en la Avenida Hidalgo, en la Ciudad de México. Entonces, pues estos 0.02% de los contribuyentes recaudan el 52% de los impuestos y le siguen luego las personas morales, obviamente, que recaudan el 21%. Apenas son 2,195,694, ¿verdad? Si los comparamos, obviamente, con los 46 millones de asalariados, pues obviamente nos da una cantidad pues muy pequeña de contribuyentes. Por eso les decía, obviamente, pues así visto en números, pues donde va a haber más posibilidades de trabajar, pues seguramente será en personas físicas. Eso, pues, muy probablemente. Inclusive los contadores públicos, pues, luego nos da por andar en el área de recursos humanos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, es un área que hemos agarrado nosotros. O sea, luego hay carreras especializadas, ¿no? Aquí la de licenciado en Relaciones Industriales, que se supone que ellos saben de nóminas. Pero luego cuando tienen dudas en cuanto a calcular impuestos, ¿a quién le preguntan? El contador. Pues en los contadores, porque ellos dicen, ay, no es que eso yo no lo vi en la universidad. Y te dices, oiga, pero si usted está llevando impuestos por sueldos, ¿cómo es que no sepa nada de impuestos, verdad? Y entonces dices, no, pues es que pues para eso tenemos a los contadores. Y te dices, uy, no, pues mejor déjeme, yo llevo la nómina. ¿Para qué quiero yo un cargado de nóminas si usted no sabe nada de la vida? Y no por mala onda, o sea, pues digo, porque ellos están así, ¿no? Obviamente, pues sí es importante el supuesto, pero pues en este apartado de sueldos y salarios, pues también se ha ubicado una buena cantidad de contadores públicos porque pues son muchos contribuyentes y hay que tener mucho. Y bueno, aquí está la tabla, como ven la tabla, pues digamos tiene cierto grado de inversión, me refiero, porque el 0.2% de los contribuyentes, que son los grandes contribuyentes, tributan el 52%. Y luego las personas morales, que son apenas el 4%, ¿verdad? Tributan el 21%. Quiere decir que entre personas morales y grandes contribuyentes tienen el 73% de las contribuciones. Pero le siguen, ¿verdad? Sí, le siguen. De hecho, después de grandes contribuyentes, si ustedes ven el segundo rubro en importancia, pues es sueldos y salarios, ¿no? 25% del total de la tributación viene por sueldos y salarios. Además, los sueldos y salarios, pues no pueden hacer nada, ¿no? Porque, ¿quién es el que cobra el impuesto de sueldos? Imagino que ustedes se han dado cuenta, ¿no? El patrón, bueno, lo retira. Sí, te lo retira el patrón, ¿no? Y tú no puedes decir, oiga, mejor a mí no me retenga.
No, pues no se puede. La verdad, o sea, tiene el patrón la obligación de retenerle, so pena de que obviamente si no hace las retenciones o las hace mal, ¿a quién crees que le van a cobrar los impuestos? Pues el patrón. Al patrón, ¿verdad? Entonces el patrón dice, retenga lo que haya que retener, ¿ya? Y pues obviamente, pues nosotros como contadores públicos, pues estamos obligados a hacer las retenciones de manera, pues lo más adecuada posible, que es precisamente lo que vamos a aprender en este curso, ¿verdad? Entonces creo que es una cuestión muy importante. Así, oiga, pero el programa de nóminas, y yo me he encontrado un montón de errores en los programas de nóminas, de repente me han contratado en grandes empresas para hacer análisis de nóminas y digo, y encuentro que hacen todo mal, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad? Me contrató una empresa que tiene 5,000 trabajadores, ¿verdad? Y había unos errores en el cálculo de la previsión social, que es un tema que vamos a ver aquí. Y entonces les hice ver las modificaciones y tuvieron que hacer cambios más o menos por unos 200 millones de pesos. ¿Verdad? Claro, por de 5,000 trabajadores, pues sí hacer cambios de los 5,000 trabajadores en todos los cálculos de previsión social, pues les arrojaba 200 millones de pesos de cálculo de diferencias por el impuesto que habían determinado. O sea, fíjate cómo pequeños errores, y realmente era un error de una fórmula que tenía mal el programa de nóminas. Pero yo me puse a revisar así como soy de curioso y dije, no, pues eso está mal, ¿no? Y es que ponían toda la previsión social exenta y luego si retenían y decías, oye, pues ¿cómo? O sea, si está exenta, pues no puede retener, ¿no? Y entonces pues ya les hice ver la operación y tuvieron que cambiar más o menos como pues unos 20,000 recibos de nómina, ¿verdad? Que estaban equivocados. Y obviamente, pues se hizo antes de que empezara el periodo de presentación de declaraciones anuales, porque en esta empresa obviamente había muchos trabajadores que ganaban más de 400,000 pesos y que tenían la obligación de hacer su declaración anual. Y entonces, pues obviamente era importante que se hicieran las correcciones antes de que los trabajadores presentaran las declaraciones anuales para que pues ya reflejaran su valor correcto en la anual que iban a presentar estos trabajadores. Porque luego ya ven que nos falta el trabajador que quiere presentar la anual el primer día de abril y entonces dices, ay, entonces que luego nos contestan así como que de última hora para que salvemos pues las situaciones, ¿verdad? Y hagamos una observación razonable de las situaciones que están llevando en las empresas. Entonces, tener cuidado, porque aunque digas, es que el programa de nómina lo hizo, pues no, hay que hacer una auditoría de vez en cuando al programa de nóminas, y no es que decir que revisé 10,000 recibos, pues no, pues imagínate revisar 10,000 recibos, pues ahí me iban a hallar, ¿no? No, simplemente por revisé 10 y con eso dices, pues ya te das una idea de si van las cosas muy mal, ¿verdad? Pues ya dices, oiga, pues lo más probable, cuando tienes un programa de nóminas, es que tienes 10 mal, pues si ya encontraste dónde está un error fundamental, todos deben estar mal hechos, ¿no? O sea, es decir, que si los hace mal, pues lo sigue haciendo mal y ya quedan todos bien mal hechos. Entonces, pues hay que hacer la corrección de todo esto, ¿no? Entonces, de repente, el 26 de marzo, ¿verdad? Comenzamos a hacer las correcciones de los recibos para que las anuales de personas físicas que comenzaban el 1 de abril, esta era una persona moral, obviamente, pero pues obviamente tenía contratados los trabajadores que son personas físicas y que tenían que hacer su anual el 30 de abril. Y inclusive algunos, porque si ustedes recuerdan, o no sé si ustedes tuvieron o supieron, el año pasado hubo como un periodo donde te dejaban revisar tu declaración anual, pero no te permitían enviarla. Y entonces muchos empezaron a revisar, inclusive en el despacho de la universidad empezaron a revisar algunos de los trabajadores y resulta de que pues había errores y pues ya que se hicieron las correcciones, les habían determinado con el valor incorrecto. Ya cuando se corrigió el error, resulta que había un montón de dinero que se estaba debiendo, o sea que se había determinado saldos a favor que no eran reales. Entonces ya cuando se hizo el recálculo y se determinó correctamente el impuesto, muchos saldos a favor que ahora se habían vuelto saldos a cargo, ¿verdad? Y entonces decías, oiga, pero si yo ayer vine y dijo que tenía como 3,000 pesos a favor, y hoy que vengo me dice que tengo 500 a cargo. Pues sí, tristemente quiere decir que fueron los ajustes que se tuvieron que hacer por algunos supuestos casos en los cuales pues había errores fundamentales en la nómina, ¿de acuerdo? Entonces fíjate, de repente pues cosas que parecen muy sencillas pues te pueden arrojar modificaciones importantes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues ven esta tabla inversa, ¿verdad? Y ahí muy importante el apartado de sueldos y el apartado de personas físicas.
que como ven ustedes, pues obviamente por eso es tan importante lo de personas físicas. Está el 96% de los contribuyentes son personas físicas y apenas el 4% son personas morales. Los que están en los despachos, pues no me dejarán mentir, ¿no? Seguramente tienen más personas físicas que personas morales, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, ¿Verdad que profe. sí? Pues es lo normal, ¿no? Digo, claro, de repente hay despachos muy grandes que solo tienen personas morales, pero en términos generales, pues es lo lógico por esta distribución, ¿no? Si estás hablando que las personas físicas son 96% de los contribuyentes, pues dices, ¿qué posibilidad hay que haya una persona, que estés en una persona moral? Pues 4%, ¿no? 4%. Y aunque puedes decir, es que las personas morales luego contratan más gente, pues puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí, pero pues en realidad, pues tienes más posibilidades de tener clientes personas físicas de acuerdo con esta distribución de los contribuyentes, ¿verdad? De los contribuyentes. Entonces, creo que es una cuestión importante este análisis que hace inclusive el SAT, ¿verdad? De los contribuyentes y la recaudación. Obviamente destacando la parte de sueldos. Como ven ustedes, personas físicas, fíjate, apenas pagan el 3%. 3% del total de lo que se paga de impuestos, el resto de personas físicas apenas paga el 3%. Pero obviamente dices, oiga, pero si apenas es el 3%, ¿para qué hacemos declaraciones? No, pues se tienen que hacer, obviamente, ¿no? Tienes que hacer las declaraciones de las personas físicas, pero obviamente, pues digo, pues pagan poquito, en realidad pagan poquito las personas físicas en lo general, el resto, quitando obviamente a los de sueldos, ¿no? Que son obviamente la masa más crítica y más importante de la parte de personas físicas, ¿verdad? Y ya decíamos, los sueldos son clientes cautivos que no tienen nada que hacer, o sea, porque el patrón les calcula el impuesto y les determina cuánto es lo que tienen que pagar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, curiosa esta tabla de determinación. Y además, para terminar esta parte de la generalidad, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que de los 3.338 millones, de los 3 billones que se recaudaron, ¿verdad? Nada más por personas morales del régimen general, en 2020 se recaudaron 2 billones 720 millones, ¿sí? Aquí incluye, obviamente, pues las grandes contribuyentes y todas, ¿verdad? De fines no lucrativos, 376 millones, ¿sí? De grupos de sociedades, 67 millones, y de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, 18.739 millones de pesos. Y luego ya vienen residentes en el extranjero con 6.000 millones, coordinados 5.237, grupos de sociedades 3.501, consolidación 19.8. Esto es un régimen antiguo. Y de personas físicas, 99.947 millones de pesos. Y ya viene la distribución, ¿no? Actividades empresariales y profesionales, 40.237, que es un tema que vamos a ver, obviamente, aquí. Arrendamiento, ¿verdad? 17.806. Sueldos y salarios, 12.847. Ingresos por dividendos, 10.806. Intereses, 9.113. Incorporación fiscal, 4.982. Y de los demás ingresos, 4.290 millones. Y plataformas tecnológicas, 270 millones. Recordad que las plataformas tecnológicas es poquito en 2020 porque pues apenas el régimen se creó en el mes de junio. Curioso, se me hace raro que en 2019 estas tengan recaudación, pues en 2019 no existía el régimen de plataformas tecnológicas, pero pues ahí dice que se habían recaudado algo. A mí se me hace una cosa rara que no existía ese régimen. Ese régimen comenzó en 1 de junio de 2020. Pero ahí dice el fisco que sí tiene recaudación. Entonces, pues no sé si la inventó, puso una cantidad de poner algo, pero pues, no, ¿qué puedo decirles, no? Y luego de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, si ustedes ven, dice, menos 467. ¿A qué creen que ustedes que tenga una cantidad negativa de recaudación? ¿Qué creen que pueda tener cantidad negativa? Porque muchos productos que usan pues están exentos de IVA. Pero estamos hablando de ISR. Ah. Bueno, lo que pasa es que en este régimen de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura hay algunos estímulos fiscales, ¿verdad?
¿sí? Que viene en la ley de ingresos, sobre todo el estímulo del IEPS para los tractores. Ya ven que en el sector agrícola, pues tienes tractores, ¿no? Para operar la maquinaria agrícola, ¿verdad? Y obviamente, pues si compras diésel, puedes recuperar el 35.5%. Entonces puedes pedir devolución del impuesto especial sobre producción y servicios y te lo consideran como si fuera un remanente de impuesto sobre la renta. O lo puedes acreditar contra el ISR. Entonces, por eso puede ser, ¿sí?, que estos tengan cantidades negativas, o sea, que quiere decir que tienen más estímulos o más acreditamiento que lo que pagan de impuestos, ¿sale? Esa puede ser una razón de los acreditamientos y los estímulos que se dan a los productores agropecuarios, ¿verdad? Que, pues, digamos, reciben apoyos y por eso tienen una diferencia negativa. Porque si ustedes ven, son los únicos que tienen saldo negativo, ¿no? De todos los contribuyentes. Todos los demás pagan, pero los productores agropecuarios, ¿verdad? Personas físicas, pues son los que probablemente tengan saldos a favor por concepto de recaudación del impuesto, ¿sale? Los sin régimen, que es como los sin amigos, ¿no? Va de 40.350 millones, y sin obligaciones fiscales, 1.116.7 millones. Es decir, oye, ¿cómo alguien sin obligaciones puede pagar impuestos? No sé qué te gusta, por ejemplo. En el caso de intereses, pues pagan, o sea, si tienen una cuenta bancaria y les pagan intereses, pues les cobran impuestos. Y puede ser que no tengas obligaciones, por ejemplo, que te gusta una ama de casa que tiene su cuenta, que a lo mejor, pues ya sabe, ¿no? Es ama de casa y pues tú le das su dinero y lo deposita y a lo mejor lo tiene hasta en una inversión, ¿no? Entonces pudiera ser que generara pues un impuesto a pagar, o sea, tiene que pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y no tiene obligaciones porque pues realmente no tiene una actividad, ¿no? Lo único que hace pues es pedir que le den su semanalidad, ¿verdad? O jóvenes como ustedes comprenderán, a lo mejor algunos ayer me decían que todavía no trabajaban, ¿verdad? Y eventualmente, pues, aunque no trabajan, pues luego pudiera ser que tuvieran recursos que probablemente les pudiera aportar su papá para hacer sus estudios y entonces, pues obviamente, pues si los tuvieran en una inversión o algo así, pues generarían un impuesto sobre la renta, pero no tienen obligaciones fiscales porque aún no están teniendo ningún ingreso gravable, me refiero, ¿verdad? Bueno, pues así está la distribución de la tributación en México, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver el efecto redistributivo de la riqueza del impuesto sobre la renta, una parte importante, ¿verdad? Comenzamos con este apartado, los impuestos directos e indirectos. De hecho, ahorita ya abordábamos los impuestos directos e indirectos cuando vimos la ley de ingresos de la federación, ¿verdad? ¿Cuáles son los impuestos directos? Ahorita los vimos. ISR. El ISR, de hecho, prácticamente en materia federal, el ISR es el único impuesto directo, ¿verdad? El impuesto directo, que esos pues graban habitualmente pues los ingresos o utilidades de los contribuyentes, ¿verdad? O el patrimonio de los contribuyentes. Son tres cosas fundamentales que graban: ingresos, utilidades o patrimonio, ¿vale? Es lo que fundamentalmente graban los impuestos directos. E impuestos indirectos, a ver si se acuerdan cuáles eran. Vimos aquí unos cuantos ahorita. Los de importación y exportación. Pueden ser los de importación, pero a ver, dígame uno que sí vimos. El IEPS. El IEPS, por ejemplo, ¿verdad? Porque graba el consumo, ¿verdad? Entonces, ya decíamos, ¿no? Ah, oiga, yo no fumo. ¿Me afecta que aumenten el impuesto a los cigarros? Pues X, ¿no? Si quiere ponerle el 1000%, pues póngale el 1000%. Realmente ni me afecta ni me beneficia, sino todo lo contrario. O sea, yo no pago ese impuesto, porque ese impuesto se graba por el consumo. Entonces, si tú no consumes cigarrillos, pues dices, pues no me afecta. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, ¿verdad? O sea, tú no tienes que pagar ese impuesto. Entonces, es que esos graban cuando se consume, ¿no? Entonces dices, ok. De repente por ahí salió un señor, ¿verdad? Ahí en Alemania que decidió que él ya no iba a consumir nada. Nada, dijo, ya no va a consumir nada. Y entonces puso su huerto y ahí sembraba su comida y toda la cosa. Y pues ya decidió que no iba a consumir nada fuera de lo que fuera su huertito, ¿verdad? Y obviamente iba al río y traía agua y demás y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, ¿tenía que pagar impuesto al consumo, sí o no?
No, siempre y cuando no comprara algo. Claro, pues que no compraba nada, ¿no? O sea, de hecho, todo lo que producía era lo que consumía él mismo. Y entonces, pues usted no consume, pues no paga impuestos. En este caso, al consumo, obviamente, ¿verdad? Y entonces, pues no tenía la obligación de pagar impuestos. Entonces, pues era así como un nómada, ¿verdad? Que no se le pasaba viviendo de su huertito y cuidaba ahí su huerta y todo. Pues no había consumo, no pagaba nada. Entonces, por eso los impuestos indirectos, pues graban directamente cuando se consume. Y pues, el caso más típico, pues obviamente el supuesto más generalizado, pues es el impuesto al valor agregado, ¿no? Que obviamente pues ya todos hemos visto que se causa en el momento de que se hace el consumo correspondiente, aunque pues ya vimos, ¿no? También el impuesto especial sobre producción y servicios, pues también es un supuesto que obviamente grabaría el hecho generadores cuando se consume los productos que están grabados por este impuesto, ¿sí? Vamos a ver este apartado que son los impuestos directos, ¿verdad? Entonces los impuestos directos graban de manera directa los ingresos o el patrimonio de los ciudadanos, ¿verdad? Han de decir, oye, el ISR pues graba la utilidad, ¿están de acuerdo? Pues ya vieron, ya llevan el curso de personas morales, no me digan que no. Sí, profe. ¿Graba la utilidad o graba qué graba? Sí, es de la utilidad. Pues no es cierto. No es verdad. El impuesto sobre la renta grava los ingresos. A los ingresos le puedes aplicar las deducciones. Inclusive dice la ley, ¿verdad? Los contribuyentes podrán aplicar las siguientes deducciones. Y hace una lista detallada de las deducciones. Pero el hecho de decir que podrán, ¿qué quiere decir? ¿Que no es seguro? Que no es un hecho consumado. O sea, si tú dices, oye, yo no quiero aplicar ninguna deducción, y dices, ¿lo puedes hacer o no? Sí. Sí. Sí, porque la ley dice que podrán aplicar las siguientes deducciones. Y obviamente habla de las compras, de los gastos, del seguro social, de las inversiones, etcétera. O sea, todas esas son las deducciones. Pero si tú una de esas dijeras, yo no quiero deducir las compras, no, tú estás obligado, ¿verdad? Obviamente, pues si no deduces las compras, ¿qué te va a pasar? Pues seguramente te va a dar un montón de impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso graba el ingreso, aunque al ingreso le puede restar ciertas deducciones. Y de hecho no le puede restar todas las deducciones, ¿cierto? O sí le puede restar todo lo que tú quieras. No, solamente algunas. Solo las que están autorizadas, ¿cierto? Las deducciones autorizadas. O sea, tú dices, oiga, pues voy al restaurante y quiero deducir la factura al 100% y es aquí mismo en la ciudad. ¿Es posible? Y pago con tarjeta y toda la No, cosa. no se puede. No se puede porque la ley misma establece que no se puede hacer deducible ese concepto. O sea, puedes deducir el 8.5%, sí, pero no puedes deducir el 100%. Entonces, ahí queda claro que no todas las deducciones pueden ser aplicadas. Pero no puedo decir, oye, tuve tengo esta factura, la voy a romper y ya no la voy a acumular. ¿Se puede hacer eso? Una factura de ingresos que yo tuve. ¿Qué opinión? Ya la rompí todo, ¿eh? No. No, ¿verdad? Porque de hecho queda registrada ahí en la página de internet del SAT. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y ustedes entran, de hecho, a ver la página del SAT y ahí te aparecen todas las facturas que has emitido, ¿no? Entonces no puedes decir, ay, no, esta factura ya no la voy a meter porque no me conviene, porque me da mucho impuesto. Pues no, o sea, técnicamente no lo puedes hacer. Hay quien sí lo hace de manera, pero es una ilegalidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, es una cuestión ilegal. Y obviamente, pues si te encuentran, pues hasta la cárcel puedes ir a dar, ¿no? Entonces, pues sí, debes decir, oiga, pero yo tengo contribuyentes que sí lo hacen. Bueno, sí, pero es un riesgo inherente que tienen a su seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente aquí queda claro en el caso indirectos, perdón, que se graban los ingresos y el patrimonio de los ciudadanos. En otras palabras, los impuestos directos recaen sobre cada persona con nombre y apellido, es decir, el ciudadano que debe pagar el impuesto está claramente identificado. Además,
O el hecho, al momento del devengo también está determinado e identificado cuando se debe de pagar, o sea, en qué momento tengo la obligación de pagar, porque hay algunos supuestos en los cuales la ley establece que pues algunos conceptos de impuestos se pagan hasta que están efectivamente cobrados. Por ejemplo, en el caso que te gusta, por ejemplo, el IVA dice que es hasta que cobres. En el caso del ISR, personas morales, pues es también cuando factures, ¿verdad? Entonces depende del supuesto jurídico, es el hecho generador del impuesto. Bueno, aquí vienen los ejemplos de impuestos directos, ¿verdad? Y obviamente en materia federal, pues el más típico, pues es el impuesto sobre la renta, que ya vimos hace ratito, ¿verdad? Que anda por el orden del 53.7% del total de la tributación. Yo no les dije hace rato, ¿verdad? Pero del total de los impuestos federales son por el orden de el 80%, perdón, arriba del 90% del total de los tributos. O sea, quiere decir, oiga, hay unos impuestos locales. Sí, pero quiere decir que esos impuestos locales son apenas del 10%, ¿sí? Del 10%. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Impuestos sobre nóminas que pagamos aquí en el estado y en todos los estados, de hecho, de México se paga impuestos sobre nóminas. Sí, pero digamos en esa canasta, pues apenas se alcanza el 10% en promedio de todos los ingresos. Todo lo demás que obtienen los estados, dice, ¿y entonces los estados cómo le hacen para sobrevivir? Ah, pues estiran la mano a la federación y le dicen, ¿me das mi parte? ¿Sí? ¿Y cómo se llama esa parte? Pues se llama participaciones, ¿sí? Participaciones, fíjate. O sea, así le dicen, ¿no? Me das mi parte y es como, me das mi participación y ya, es la parte que les corresponde del impuesto, ¿de acuerdo? Y obviamente, ¿cómo se reparten las participaciones? Pues en términos generales es una fórmula un poco sofisticada, pero hay dos rubros fundamentales sobre los cuales se reparten las participaciones a los estados, que son la población y los ingresos generados, ¿sí? La población y los ingresos generados. Esos son los dos rubros fundamentales que se toman en cuenta para efectos de repartir las participaciones a los estados y a los municipios por parte de la federación. Entonces lo que hace la federación es decir, yo cobro todos los impuestos y luego ya te doy una partecita de lo que cobre, ¿sí? De lo que cobre. De hecho, por ejemplo, el joven Don Sammy, que es gobernador de por allá de Nuevo León, ¿verdad? Y que ya ve que su esposa es todo un influencer ahí de Instagram, ¿verdad? Pues obviamente ha dicho que va a cambiar la fórmula de las participaciones. Eso ofreció ahora que andaba en campaña, porque Nuevo León es de los estados más perjudicados por la cuestión de las participaciones. O sea, ellos recaudan mucho impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuestos en general, pero reciben muy poquito de participaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues, estas participaciones, pues, no están claramente indicadas. Entonces, quedamos aquí que el impuesto directo, ¿verdad? Que en materia federal es el ISR. En materia estatal, pues, tenemos el impuesto sobre las nóminas, ¿verdad? El que paga el patrón, por supuesto, y el impuesto sobre juegos y sorteos. ¿Alguien sabe cuál es la tasa de impuesto sobre nóminas en Aguascalientes? ¿Alguien? 2.5. 2.5%. Así es, sobre las nóminas pagadas en el estado de Aguascalientes, ¿verdad? Entonces, el 2.5%, correctamente bien contestado, ¿verdad? Y está este impuesto de juegos y sorteos, ¿verdad? Que la tasa general de impuesto a juegos y sorteos, que vamos a ver un poco más adelante, es del 6%, ¿verdad? Y tú te ganas, no sé, el melate, ¿verdad? O la Lotería Nacional, pues tienes que pagar el 6% al estado de Aguascalientes. La persona que te pague el premio, pues debe retenerte el impuesto y enterarlo. Y de los impuestos directos, el más típico, pues obviamente es el impuesto predial. El impuesto predial. ¿Sí? Y hay un impuesto también que se paga aquí en materia municipal, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. ¿Sí? Cuando tú compras un bien inmueble, pues te van a cobrar una tasa, un porcentaje, dependiendo del municipio, y ahí se paga este impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Para tener un segundo ejemplo típico en este caso, lo que pasa es que no lo pongo como un ejemplo porque no en todos los estados el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles es municipal. Aquí en Aguascalientes sí, ¿verdad? El estado decidió cedérselo al municipio, pero hay otros estados, como por ejemplo en Jalisco, donde lo recauda directamente el gobierno del estado de Jalisco.
y entonces pues depende del estado. Pero aquí en Aguascalientes en general, pues todos los municipios cobran el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de manera directa. Y es uno de los impuestos directos que van a las arcas del municipio. Y luego en materia de impuestos indirectos, que también ahorita, si ustedes recuerdan, en la ley de ingresos, le dimos una repasadita a algunos de ellos, ¿verdad? Sí, dígame. ¿El predial que sabes si tiene algún porcentaje fijo o...? No, ese depende del lugar donde estén los inmuebles, es el costo del predial, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues son diferentes las tasas que hay de predial. Aquí las tasas en Aguascalientes son muy bajas, ¿no? Pero, pues no sé si les había dicho, pero yo tenía un cliente en la Ciudad de México, ¿verdad? Y que rentaba un bien inmueble y pagaba, pagaba 100,000 pesos de predial bimestral, ¿sí? En la renta del inmueble era de 130,000 pesos. Pero imagínate pagar solo de predial 100,000 pesos, pues es una barbaridad. Y además bimestral, ¿eh? O sea, no pagaba anual. Se pagaba en la Ciudad de México, los inmuebles comerciales pagan predial cada 2 meses. Y entonces pagaba 100,000 pesos. O sea, si tú ves la razón de renta en relación a lo que se pagaba de predial, pues sí era mucho. O sea, si cobrábamos renta, pues era grande la renta, ¿no? Y eso era hace como 20 años que yo llevaba ese contribuyente, ¿no? Entonces imagínate, si es un valor importante, ¿sí o no? Pues sí es grande. Sí, o sea, considerando que cobramos 130,000 de renta, pues quiere decir que el municipio, o sea, bueno, en este caso, pues ya saben, en la Ciudad de México era diferente porque allá no son municipios, sino pues son alcaldías. Ahorita los cobran las alcaldías, pero antes lo cobraba el gobierno del Distrito Federal, que era un gobierno centralizado, y ahorita ya se crearon las alcaldías, porque ya ven que ellos no se quieren parecer al resto de la perrada, ¿no? Y entonces dicen, nosotros acá nos llamamos diferente. Ay, dices, sáquese, pues municipios debían ser, ¿no? Pero no, ahí son alcaldías, pero pues así se las cascan los de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues así lo pusieron, de hecho está en la Constitución así, ¿no? Como alcaldías. Entonces ahí no hay municipios, sino alcaldías. Y dices, ay, sí, muy gringos, ¿verdad? Porque eso es un término muy americano, ¿no? Pero bueno, pues así se las cascan ellos, ¿no? Entonces, vamos, impuestos directos, indirectos, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Es la cantidad de dinero o clase de impuesto recaudado por un agente económico, que en general es una empresa que paga el impuesto al agente recaudador, pero lo repercute todo o buena parte de este monto al consumidor final. O sea, quiere decir que estos impuestos habitualmente son trasladados, ¿verdad? Aquí se llama como repercutir al tercero, ¿verdad? En la definición, pero en realidad lo que haces es un traslado, ¿no? Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, dices, voy a ir a comprar unos tenis que valen 1,000 pesos, ¿sí? Y dices, tengo que pagar IVA. Sí, porque los tenis causan IVA. Y entonces van a decir, entonces mire, son 1,160. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, obviamente, pues, en este caso, la tienda de tenis, pues ya te repercute el impuesto y dices, sí, pero pues hay que pagar el impuesto. Y entonces, usted es el consumidor final. Sí, porque yo me los voy a poner, ¿verdad? Y los voy a desgastar y todo. Perfecto. Me parece muy adecuada su estrategia, pero entonces tiene que pagar los 160 pesos de impuesto al valor agregado. Entonces, ahí él le repercute el impuesto a un tercero. Y luego es una cosa que las empresas no entienden, ¿verdad? Cuando, oiga, es que te salió tanto a pagar de IVA y te dices, no, es que es muchísimo. Y dices, es que el IVA no es suyo, el IVA es del fisco. Usted nada más lo tomó, o sea, se lo cobró a los contribuyentes y ahora tienen que entregarlo a la federación, ¿verdad? Y los contribuyentes dicen, no, es que es mucho. Y yo, pues sí, pues es el 16%, o sea, no es una cantidad tampoco muy pequeñita. Pero no, el cliente como que piensa, dice, ya cobré 1,160, entonces ya tengo 1,160 para gastar. Y tú dices, no, espérame, si tienes 1,000 y 160, guárdalos, porque a lo mejor te da a pagar impuestos. ¿Cierto o falso? Sí, ¿cómo explicarles? De verdad es tan complicado para nosotros que estamos ahí en primera línea, decirle, oye, que le sale tanto de IVA, y dicen, no, es que eso no puede ser, porque yo no gano tanto. Y dicen, no, pues es que no es que ganen tanto, es que la verdad, o sea, eventualmente el impuesto al valor agregado prácticamente pues es del fisco, ¿no? Entonces, tener cuidado con esa parte, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de impuestos indirectos en materia federal? Ya lo vimos, ¿no? Impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, que también ya vimos algunos de los supuestos sobre los cuales se causaba. A ver, díganme algunos, a ver si estuvieran atención. ¿Qué productos causaban impuesto especial? Los cigarros. ¿Las qué? Gasolina. Gasolina. La cerveza, bueno, los Refrescos. Correcto, muy bien, es que sí que están poniendo mi atención. Recuerden que mañana les voy a preguntar, para que no se me distraigan, porque mañana les pregunto de manera aleatoria, a ver si pusieron atención a la clase, ¿de acuerdo? Entonces creo que es importante esta cuestión, ¿no? Y hay pues varios productos. El IVA pues prácticamente es generalizado, ¿no? Pero hay productos que no causan IVA, por ejemplo, alimentos y medicamentos pues están, no causan, están a tasa 0% del IVA, entonces pues hay esa ventaja. Pero si vas, por ejemplo, al médico, pues también está exento del impuesto, entonces tampoco tienes que pagar, ¿de acuerdo? Impuestos sobre automóviles nuevos, que ya decíamos que hay una tasa hasta del 17%, va del 0 al 17%. Los automóviles que no exceden de 150,000 nuevos no tienen que pagar impuestos sobre automóviles nuevos. Y al igual que en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos es base para determinar el IVA. ¿Sí? Es base para determinar el IVA. O sea, si tú vas y te compras un Ferrari que cuesta 4 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ahí tienes que pagar el 17% de impuesto y entonces dices, bueno, pues 4 millones de pesos por el 17% y serían 680,000, entonces dirían, entonces la base gravable para determinar el IVA son 4,680,000 y sobre eso calculas el 16%. Es decir, oiga, pero casi nadie compra Ferraris. Pues no, o sea, ¿quién va a tener toda esa lana, no? Pero pues, líderes sindicales y eso, pues luego sí tienen esa feria, ¿no? Entonces, pues ellos iban y compran. Por ejemplo, el líder sindical de Pemex tenía 17 Ferraris ahí en la cochera, porque, pues tú sabes, es que pues, uno para cada día, ¿no? Y en rojo, azul, morado, etcétera. Pues hay que traer uno de cada color, eventualmente, ¿no? Y es una cosa muy importante y muy bonita. Aunque luego la pasas por los baches y pues ahí se queda la mitad del Ferrari, ¿no? Porque ya ves que aquí están los baches que a flor de piel, ¿no? ¿Sí? No en todos lados, no nada más aquí en Aguascalientes. Es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, en materia estatal, pues está el impuesto sobre hospedajes, ¿no? Impuesto sobre hospedajes. ¿Alguien sabe qué es el impuesto sobre hospedajes? ¿O ha oído hablar de ese concepto? Yo no, profe. ¿No? Bueno, pues este impuesto sobre hospedaje se paga, pues obviamente en los hoteles, ¿no? O sea, tú vas a un hotel y te va a decir, oiga, pues la habitación cuesta 1,000 pesos, ¿verdad? Y te cobran, aquí en Aguascalientes son el 2%, ¿sí? El 2% de hospedaje. Pero dependiendo, ¿verdad? Es el valor del impuesto de hospedaje. En Cancún, ¿verdad? El impuesto de hospedaje es del 4%, ¿sí? Cancún, pues, ¿cuál es su principal activo en Cancún? ¿O cuál es su principal actividad? El turismo. El turismo. El turismo. ¿No? Y eventualmente, pues cuando vas, pues vas a un hotel, ¿no? ¿Sí? A un hotel. Entonces, obviamente, pues vas al hotel y pues pagas el impuesto sobre hospedaje a la tasa del 4%. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un impuesto que se paga de manera estatal. Entonces, depende de cada estado, es el valor de la tasa que se habrá de pagar. Entonces, aquí en Aguascalientes, pues realmente así como que te digas, oye, ¿qué cantidad de turismo recibimos? Pues no. Y luego en la feria era cuando recibíamos turismo, ¿verdad? Y ahora no ha habido. Y entonces digo, ay, pues el turismo, qué alegría. Y no, pues no hay turismo porque pues no ha habido feria, ¿no? Y entonces al no haber feria, pues no ha habido forma de tener turismo. Y entonces pues hemos perdido esa partecilla, ¿no? Pero sí en Cancún, pues obviamente pues lo más fuerte que tienen ellos, la actividad fundamental es evidentemente pues el turismo, ¿verdad? Y entonces pues hay que pagar el impuesto sobre hospedajes. Profesor, Y sí, dígame. ¿y ese hospedaje es por día? Es por el valor que se pague de la factura, ¿sí? Tiene que ver con el valor de la factura. Si usted dice, ay, me quedé 4 días, 4,000, y con la renta diaria era 1,000 pesos, pues serían 4,000 pesos y pagas el 2% de los 4,000 pesos, por supuesto. No tiene que ver con los días, y tiene que ver con el monto que te cobren por el valor correspondiente. Y al igual que en otros, el impuesto sobre hospedaje es base para el impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, bueno, si por ejemplo te quedaste 4 días a 1,000 pesos, serían 4,000
más el 2% de hospedaje aquí en Aguascalientes serían 80 pesos, y entonces serían 4,080 más el 16% del IVA. ¿De acuerdo? Bueno, y en materia municipal, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Este es indirecto. Este pues se paga cuando compras un bien inmueble y obviamente pues tienes que hacer la adquisición. Entonces por eso se causa es un impuesto indirecto que tiene que, para que se cause, pues tiene que haber una adquisición. Y depende del valor, habitualmente es como del 0.4 al millar, ¿sí? O sea, el 0.004, o el 0.4%, lo que pagas de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. Bueno, los siguientes supuestos son dos conceptos que vamos a analizar aquí en nuestro curso, obviamente, ¿verdad? Que son las tasas proporcionales y progresivas. ¿Okay? ¿Qué es una tasa proporcional? Pues es aquella que se da en una proporción, ¿verdad? Y la más típica, pues es en personas morales, que ya lo vimos, ya ustedes ya lo vieron el semestre pasado, ¿verdad? La tasa siempre era del 30%, ¿cierto o falso? Cierto. Sí. ¿Sí? Si determinabas una utilidad de 1,000 y decías 30%. Y determinabas una utilidad de 300 millones y es 30%. Y dices, no varía. No había un cambio, ¿verdad? En el valor, en el porcentaje a determinar por la proporción. Sin embargo, en el caso de personas físicas, como vemos en esta tabla, que es la tabla mensual, ¿verdad? Obviamente la tasa va a ir variando dependiendo del valor de los ingresos que tú tengas en el periodo, ¿sí? Entonces, si tú tienes ingresos desde 1 centavo hasta 644, pues pagaría la tasa del 1.92%. Pero si tú tienes, no sé, 100,000 pesos de ingresos en el mes, entonces pagaría la tasa del 32%, ¿verdad? Entonces depende mucho del valor de los ingresos. Y dice, pues, oiga, ¿puedo pagar más del 30%? Sí, porque la tasa aquí llega hasta el 35% para las personas físicas. Recuerden que habitualmente, pues las personas morales, pues son un intermediario para otorgar recursos a las personas físicas. Y técnicamente las personas físicas sí aplican la tasa, la tarifa, y entonces el fisco, espérame, o sea, siempre vas a aplicar la tarifa, ¿sí? Porque las personas morales, pues se crean para dar dividendos a las personas físicas. Ese es el fin último, ¿verdad? Que se tiene. Y entonces cuando das dividendos, pues ya aplicarías esta tarifa, y obviamente al aplicar esa tarifa ya tendrías derecho a aplicar alguno de los porcentajes que están aquí señalados, ¿verdad? Y obviamente no aplicar directamente una tasa del 30%, sino del 1.92, 6.40, 10.88, 16, 17.92, 21.36, 23.52. ¿Qué creen ustedes que sea más conveniente? ¿30% o una tasita como esta? Pues yo creo que depende, ¿no, profe? Si tienes bajos ingresos, pues te conviene una proporcional. Y si tienes ingresos elevados, pues sería como el 30%. ¿Verdad? Correcto, pero digamos, pues es que no se puede hacer eso, decir, ya, pues no, ¿verdad? No podemos decir, aquí 30, acá no 30, ¿no? Pues no se puede. Entonces, obviamente, pues en el caso de las personas físicas, pues todas pagan en esta tarifa y depende del valor de tus ingresos, es el valor que vas a pagar. Ahora, veremos más adelante cuando saquemos las tasas efectivas que estas proporciones no son tan aplicables, salvo la del 1.92, de ahí para arriba, si ustedes ven, hay una cuota fija y otra cosa, y entonces no siempre te da el valor de la tasa que está aquí determinada, el porcentaje, pues, sino que habitualmente, si tú estás en la tasa del 30%, a lo mejor puede ser que tengas una tasa real del 25%, del 26%, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto de las cuotas fijas y los límites es para que no haya un salto inmediato en las porcentajes, o sea, que no subas inmediatamente al siguiente proporción. Entonces, siempre andas un poquito por abajo de la tasa establecida aquí por el efecto del límite inferior y la cuota fija, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eventualmente, pues, esa es la situación cuando tienes estas tasas proporcionales. Lo más conveniente en general, pues es esta de la tabla, ¿no? Que haya una corrida en la cual te vaya dando mayor impuesto. De hecho, la ley, la Constitución establece, ¿no? Que a mayor impuesto, pues a mayor ingreso deberías tener mayor impuesto, ¿verdad? Sin embargo, pues eso ya se discutió en la Corte y se determinó que era legal y era una tasa fija del 30%, ¿no? En aquellos tiempos, cuando se hizo la discusión, de hecho, la tasa era del 42%. La dio
moviendo, ¿verdad? En el año de 2004 la tasa era del 28%, que fue la más baja, y luego en el 2004 la subieron, en el 2014, perdón, la subieron al 30%, y es la que tenemos desde el 2014 para acá. Se ha quedado la tasa del 30, subió del 28% al 30%. Muy bien. No sé si tengan alguna duda al respecto de lo que llevábamos hasta aquí, chicos. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, estamos captando bien las ideas. Bueno, Sí, les recuerdo que mañana obviamente pues tendremos voy a preguntar la clase de hoy para que por favor se vengan preparados, ya saben, es aleatoria la preguntar la clase, entonces para que por favor pues ya estén ustedes pues listos para eso,